Vale. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Camilo Rocha. Yo soy profesor del Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación. Pues yo estoy afiliado a la universidad desde enero del 2016 y he sido profesor universitario desde agosto, julio del 2002. Yo soy ingeniero de sistemas de computación de profesión. Tengo una maestría también en ingeniería de sistemas de computación. Esos dos estudios formales los hice en la Universidad de los Andes y trabajé en el área formal de la computación. Hacía básicamente formulaciones axiomáticas de sistemas que eran complejos y sobre esas especificaciones trataba de mostrar propiedades. Luego, en el 2006, me fui a hacer doctorado a la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Allí estuve desde agosto del 2006 hasta diciembre del 2012. Obtuve mi doctorado en ciencias de la computación y tuve también una maestría en matemáticas puras de allá. Mi campo de trabajo durante el doctorado fue en verificación de software y de sistemas en realidad, incluyendo hardware. Y en esta charla les voy a explicar con ejemplos qué quiere decir verificar y qué tipo de cosas se necesitan para trabajar allí. De mi vuelta al país, en enero de 2013, comencé a trabajar, pues seguí trabajando en verificación, pero comencé a trabajar ahora más de lleno en algoritmos. Eso siempre ha sido una pasión. Yo trabajo en algoritmos desde el 2004 más o menos, pero nunca fue mi campo de investigación. Y llegando aquí a la universidad me enfoqué más en la parte de algoritmos. Allí pues he encontrado con quién trabajar. Hemos tenido ya varios años de trabajo colaborativo con el profesor Kemah Finke, más recientemente con Luis Eduardo. Y estoy trabajando allí en métodos formales basados en grafos. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso, ¿vale? Yo hago parte del grupo de investigación Avispa. Avispa es uno de los varios grupos de la facultad que tiene clasificación de conciencias A1 y pues es un grupo muy dinámico, muy prolífico y bastante activo. Tiene estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, profesores aquí en Cali, profesores en Bogotá, profesores en varias partes del mundo, incluyendo Oxford, etc. Entonces, hay una comunidad bastante fuerte de apoyo, de colaboración. Y ahora que les muestro mi página, van a ver, por ejemplo, algunas publicaciones con personas de varios sitios del mundo. Y eso es una de las ventajas de trabajar pues, en este tema, que uno no necesita grandes máquinas ni grandes laboratorios, sino más bien un portátil, una máquina para hacer demostraciones y hacer experimentos. Bueno, yo creo que esa introducción es suficientemente larga. Esta es la presentación que tengo preparada para hoy. Inicialmente voy a hablar de verificación, y verificación en el amplio sentido de la palabra. Luego voy a hablar de aprendizaje mecánico basado en grafos. Y finalmente voy a hablar de modelos aleatorios de redes y modelos de redes probabilísticos. Y ya les voy a contar para qué sirve eso. ¿Vale? Entonces, les voy a contar primero qué es verificación. Segundo esto, un poquito más pequeño para que quepa todo en la pantalla. Listo. ¿Siguen viendo allí? Sí, está bien. Sí, profe, se ve bien. Esto que está aquí, que usted me preguntó qué era, esto se llama Emacs, es un editor. Yo no sé si ustedes han visto que hay una guerra, entre comillas, de editores. Por un lado está VI, por otro lado está Emacs. VI es súper sencillo de utilizar. Emacs es también sencillo de utilizar, pero es mucho más general, tiene muchas más cosas. Hubo una época en la cual yo utilizaba Emacs no solamente para escribir código y para hacer este tipo de presentaciones, sino también para mandar mi correo electrónico, etc. En realidad uno puede hasta navegar, leer PDFs, anotar PDFs, ver videos dentro de Emacs, pero a veces es más fácil utilizar el mouse. La idea detrás de Emacs es que le ahorra uno tiempo haciendo cosas y en realidad uno lo hace porque no depende casi nunca del mouse. Entonces todo se hace con teclado, se desplaza uno, marca cosas, abre cosas, cierra cosas, todo con el teclado, sin necesidad de distraerse con el mouse que le quita uno tiempo. Y aquí estoy utilizando una extensión de Emacs, una librería que se llama org, que básicamente le permite a uno hacer archivos estructurados sin necesidad de utilizar algún lenguaje extraño. Todo se hace con el teclado. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en un nivel de indentación. Puedo ir sobre todos los niveles y abrirlos, cerrarlos, abrir uno solo, con el tab, con mezclas de shift y tab. Pero bueno, eso es ahí algo para que ustedes algún día curioseen y se entusiasmen usando Emacs. Vale, entonces, ¿qué es verificación? Verificación es el uso de técnicas formales
para demostrar que una pieza de software o de hardware no va a fallar o que posiblemente o que sea muy improbable que falle. Esto está basado en lógica matemática. Entonces, yo tengo básicamente experiencia en lógica matemática, y la lógica matemática uno la puede pues clasificar en lógicas clásicas que no te conoce, que es la lógica proposicional, la lógica de primer orden, eh, lógica de segundo orden en algunos casos, y eso pues lo conocen casi todos los lógicos matemáticos que, que hay en la Tierra. Pero nosotros también trabajamos con una especie de lógica modal que se llama lógica temporal, y esa lógica temporal le permite a uno hablar de sistemas en función de cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces uno puede decir, el sistema, si está en ese momento satisfaciendo una propiedad P, en el futuro eventualmente satisfacerá la propiedad Q. Entonces uno con eso puede comenzar a construir fórmulas que le garantizan a uno, si son ciertas, que el sistema no va a fallar. Entonces, por ejemplo, si el sistema entra a un estado de estabilidad, eso quiere decir que el sistema nunca va a llegar a un estado de fallo, cosas por el estilo. Si el protocolo de comunicación entre dos partes se establece correctamente, entonces va a ser imposible que alguien en la mitad comience a sacar información de la comunicación que tengan estas dos partes. Eso se llama un ataque de man in the middle, y eso pues es básicamente el pan de todos los días de la gente que trabaja en seguridad informática. También es aquí súper importante saber programar en computador. Pues nosotros no simplemente rayamos en papel y decimos esto ya funciona, sino que eso se digita dentro de un computador, y con el computador y herramientas del computador se hace verificación, es decir, se ejecutan algoritmos que le dicen a uno si las fórmulas son ciertas o falsas. Esto también requiere una habilidad para resolver problemas. Cuando ustedes lleguen a sus cursos de algoritmos y de programación, o los que ya han tomado sus cursos, se van a dar cuenta que uno en computación tiene una receta para resolver todos los problemas, o casi todos los problemas, que se llama dividir y conquistar. Entonces, dividir y conquistar básicamente es, si tienen un problema grande, miren si lo pueden subdividir en subproblemas más pequeños, similares al grande, pero más pequeños, resuelvan esos pequeñitos, y luego, con la solución de los pequeñitos, combinan una solución para el más grande. Eso está basado en la técnica matemática de inducción, y pues esa es la técnica por excelencia para resolver problemas. En esta disciplina también, en verificación, se requiere algo parecido a dividir y conquistar, pero una escala un poco menos matemática, pero sí más delicada, en el sentido en que uno tiene sistemas y son tan grandes que uno no puede atacarlos directamente, entonces uno comienza a tomar subsistemas bajo ciertas suposiciones del entorno de esos subsistemas para poderlos analizar. Ahorita vamos a mostrar un ejemplo de eso. Hay técnicas de abstracción, porque vamos a mostrar un video en donde hay un dron, y ese dron está hablando con un software que nosotros verificamos, que nosotros mostramos que no iba a fallar para ciertos escenarios. Nosotros directamente sobre el dron no hacemos el modelamiento matemático ni la abstracción de las técnicas que utilizamos para verificar la abstracción, sino se hacen dentro de un computador que simula el comportamiento del dron. Es decir, debe uno tener una habilidad para tomar un sistema físico, por así llamarlo, entender cuáles son sus propiedades o sus características principales, plasmar eso dentro de un sistema de computador, dentro del sistema de computador hacer el análisis, y luego demostrar que ese análisis, ya bien sea con el cual se encontró que no hay ningún defecto, o ya bien sea que se encontró que hay un defecto, se pueda llevar al sistema real. Entonces, básicamente un diagrama que uno tiene que cerrar. Hay acá aplicaciones a protocolos de seguridad. Esto está mal escrito. Avionics, ya les explico que tiene que ver Avionics acá, y muchos otros campos. Entonces, yo he trabajado en la verificación, por ejemplo, de sistemas que se utilizan o se van a utilizar en NASA para cierto tipo de misiones. He trabajado en la verificación de navegadores de Internet altamente seguros, que básicamente son impenetrables para cierto tipo de ataques. He trabajado para verificación de sistemas biológicos. Eso suena un poco raro, pero uno, por ejemplo, con un sistema de células, uno puede comenzar a ver si hay ciertas dinámicas que le garantizan a uno al final ciertas propiedades. Entonces también lo he hecho. Ya. Entonces eso está en el área de verificación. Es el primer tema, y ahorita les muestro de cada uno de estos ejemplos. Simplemente les voy a contar en general y luego les muestro ya algo más específico y
y pueden hacerme preguntas si quieren. Aquí en la Javeriana estamos en el Centro de Excelencia Caoba, que es un centro de excelencia de Colciencias. Allí pues tenemos tiempo para hacer investigación, tenemos dinero para financiar a estudiantes de maestría y doctorado, y aquí hemos comenzado a trabajar junto con Jorge Finke, que fue quien trajo el centro aquí a la universidad, en el uso de aprendizaje mecánico basado en grafos. Si ustedes no saben qué es un grafo o una red, la definición es muy sencilla. Es una colección de nodos que tienen posiblemente enlaces entre ellos. Y si ustedes quieren hacer una red social, es tal cual es. Ustedes tienen Facebook, allí hay una red, un grafo, en donde los nodos son las personas o los perfiles de las personas, y en donde hay una relación entre dos perfiles o dos personas cuando son amigos. Y fíjense que esta relación es biunívoca, es decir, la amistad es recíproca. Si A es amigo de B, necesariamente es amigo de A. En otras redes sociales, por ejemplo como Twitter, también están los perfiles de usuario como nodos, pero las relaciones no son biunívocas, porque yo puedo ser seguidor de A, mientras que A no necesariamente es seguidor mío. Entonces, ese tipo de cosas se modelan con grafos. Ustedes cuando ven introducción a modelado de sistemas, si están en computación o si ven estructuras de datos, en la parte algorítmica de programación de los currículos, se van a dar cuenta cómo se modelan los grafos y qué tan útiles son. Entonces, aquí uno utiliza teoría de grafos, y la teoría de grafos es una herramienta de nuevo matemática. Allí se analizan propiedades de grafos dependiendo pues de ciertas métricas que son interesantes. Entonces, por ejemplo, uno puede comenzar a mirar en una red qué tan grandes son los caminos mínimos entre dos vértices, y con base en eso llevarse una idea de cómo está distribuida la red, qué tan grande es. Hay nociones de densidad, nociones de diámetro, etcétera, y uno con base en eso comienza a analizar de manera abstracta un sistema. A diferencia de la experiencia que yo tengo en verificación, cuando trabajo en Machine Learning basado en grafos, utilizo muchos algoritmos de grafos y no tanto algoritmos específicos de verificación con lógica temporal. Allí, básicamente, lo que hacemos es codificar nuestros propios algoritmos, utilizar librerías cuando están disponibles para medir estas propiedades sobre los grafos y ver, por ejemplo, en el tiempo cómo han cambiado las propiedades para identificar anomalías o para identificar cosas que queremos que pasen o que no pasen. Esto lo hemos aplicado a biología. Nosotros tenemos un proyecto muy grande, me refiero a nosotros, a la facultad, se llama Ómicas, Luis Eduardo también está allí. Y en ese proyecto en ese programa más bien, hay proyectos. Yo estoy en el proyecto 5. Y en ese proyecto nosotros trabajamos en cómo utilizar este aprendizaje mecánico basado en grafos para encontrar propiedades de plantas o entender cómo funcionan las plantas. Y eso lo utilizamos básicamente para clasificar y descubrir propiedades de arroz y de caña de azúcar con base en, por ejemplo, su secuencia genética, sus ciclos metabólicos, cosas por el estilo. También hemos utilizado en proyectos aplicados a industria. Aquí, por ejemplo, hace menos de un mes entregamos un proyecto a Nutresa. Nutresa es la empresa más grande de alimentos que hay en el país. Y dentro de Nutresa está el corral. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar todo un sistema, un tablero de control, con el cual se pueden monitorear las intenciones de los usuarios de Twitter, Facebook e Instagram alrededor de lo que hace el corral. Podemos relacionar eso con las ventas en cada punto de venta en Bogotá, son 91 puntos de ventas. Podemos tener predicción de cómo se van a comportar las ventas, pues dependiendo de qué sucede con las redes sociales. Tenemos también información de cómo ellos y sus competidores invierten en campañas publicitarias, en radio, en prensa, en televisión. Y todo eso lo mezclamos con Machine Learning para encontrar, por ejemplo, para el corral, qué tipo de promociones o activaciones, como lo llaman ellos, son más importantes o más significativas en cada punto de venta. Entonces, si estuviéramos en una situación distinta a la pandemia, podríamos decir, miren, en este punto de venta de la calle 93 en Bogotá, cada vez que McDonald's hace una promoción por radio, se nos bajan las ventas en un 15% los siguientes 2 o 3 días. Entonces ya sabemos que en ese punto de venta, si se ofrece a las personas llevar gratis papitas fritas, etcétera, las ventas suben 30%. Ese tipo de cosas las podemos hacer con este sistema. Más recientemente, parte del desarrollo que hicimos para ellos se ha extendido o se ha adaptado más bien para que se haga rastreo de redes sociales en relación con la pandemia por parte de Nutresa para saber cómo se van a comportar los mercados, etcétera. Entonces,
esos componentes son reutilizables altamente y se pueden llevar a otros dominios. Y así les puedo dar varios ejemplos. Y en el último, es de nuevo trabajando con grafos, pero aquí lo que nos interesa es generar de manera sintética los grafos con base en unos algoritmos. Y nosotros aquí, pues básicamente lo que hacemos es proponer estos modelos que están basados pues, en la creación aleatoria de grafos y probabilística de su evolución. Eso suena un poco abstracto, yo creo que les muestro un ejemplo cuando llegamos a la parte más gráfica de la presentación, pero no, aquí el mensaje es que utilizan bastante los grafos, porque son de verdad un marco de abstracción y de modelamiento bastante versátil y útil. Y para no extenderme mucho, aquí hay un par de ejemplos. Nosotros hemos trabajado acá con cosas que son bastante mediáticas. Una es Bitcoin, y allí estos dos trabajos fueron con un estudiante de maestría ahora, que antes fue estudiante mío en Bogotá de pregrado en matemáticas y electrónica. Para Bitcoin lo que hicimos fue proponer un modelo de ataque que se llama Double Spend Attack. Eso ya se conocía, pero lo que hicimos nosotros fue agregarle nuevos parámetros al modelo para que los análisis fueran más finos. Y pues eso se publicó en revista, etcétera. Y nos dimos cuenta pues que ciertas cosas que se hacen hoy en día se pueden afinar y si no se afinan pueden ser problemáticas para la estabilidad de Bitcoin. Y más recientemente trabajamos en blockchain y lo que propusimos allí fue un modelo que permitía capturar la dinámica entre qué tan rápido quiero que sea un blockchain y qué tan seguro es ese blockchain o qué tan eficiente es. Entonces, entre más rápido yo ponga el blockchain a funcionar, más comunicación inútil se va a generar, más paquetes inservibles se van a generar y eso pues cuesta la generación de un paquete, la verificación de un paquete, etcétera, cuesta recursos no solamente en tiempo sino en energía, por ejemplo. Entonces lo que uno quiere es tener un balance entre la velocidad del blockchain y como la tasa de aprobación de los paquetes. Esto pues tiene también implicaciones en seguridad, como les digo, también en eficiencia. Y a final de cuentas esto es un trabajo que se puede extender mucho más. Esto se va a publicar en una conferencia en Irlanda hace exactamente un mes, pero por lo de la pandemia, pues el artículo ya está listo y todo, y creo que está en el sitio de Springer, pero falta todavía que lo liberen porque se aplazó la conferencia. Entonces, esos son los tres temas grandes en los que yo trabajo. Yo sé que esto es bastante texto, un poco aburridor. Entonces voy a pasar a la parte más gráfica de la presentación. Voy a compartir otra pantalla en un segundo, por favor. ¿Dónde está esto? Acá está, listo. ¿Son corticos los videos, Carmen? Uno de 3 minutos y ya. Ya, listo. Para que los muchachos también lancen sus preguntas si tienen. Listo, lo que puedo hacer. También pueden preguntar por el chat si quieren. Sí. Entonces voy a hacerlo más cortico. Voy a mostrarles un pedazo del video y más bien ustedes después entran y ven el video completo. Listo. Entonces esta es mi página personal. Todos ven allí. Sí, está bien. Entonces ustedes entran acá, es camilorocha.info y entran. Aquí encuentran pues un pequeño resumen de lo que yo hago, lo que he hecho y lo que hago. Aquí está una copia de mi hoja de vida. Esto es importante que lo conozcan. Esto es básicamente una base de datos de publicaciones que yo he hecho alrededor de ciencia de la computación, y aquí aparecen pues las revistas y conferencias. Esta fue la que les mencioné, la que está lista, que he publicado y se publicaría ahorita, y pues esa es con Carlos Pinzón, estudiante, Jorge Finkel, el profesor que les mencioné de Cabo. Y aquí aparece una lista de coautores, entonces las personas con las que yo he trabajado. Pues aquí encuentran estas personas de España, este es de Corea, este es indio, colombiano, francés, español, colombiano y así. Hasta chinos hay por ahí, creo. Y pueden entrar a mirar las cosas que he publicado. De lo primero, verificación, les quiero mostrar parte de este video. Yo allí, en mi doctorado, trabajé varias veces siendo interno en NASA. NASA tiene varias bases y una de ellas queda en Langley. Y allí trabajo con esta persona, César Muñoz, y con otros colaboradores de él. Trabajé en varios proyectos y uno de ellos fue Icarus. Bueno, en realidad uno fue Plexi, que no voy a hablar mucho de él. Este es el de las misiones espaciales. Y Icarus
es una extensión o un porte de Plexil para meter a drones. Y aquí lo que se hace es básicamente darle a los drones cierta seguridad para que ellos automáticamente identifiquen obstáculos y el software que tienen adentro les permita evitar choques The de manera ability to make matemática. immediate Entonces, esto lo voy a autonomous poner un minuto más decisions y when lo paro. something unexpected happens is one of the most important safety requirements for unmanned vehicles when operating in and around populated areas or densely occupied airspace. The Safety Critical Avionics Systems branch at NASA Langley Research Center is developing highly assured algorithms to enable safe operations of autonomous UAS. Independent Configurable Architecture for Reliable Operations of Unmanned Systems, or ICARUS, is a distributed software architecture designed to perform autonomous path planning, traffic avoidance, and geofence containment for tactical separation and contingency management. Icarus software is built using well-established methods that include formal verification systems and model validation techniques. Auto-confirmed. Heading to waypoint 1. Listo. Creo que eso les da una idea de cómo se están utilizando métodos formales, es decir, teorías matemáticas basadas en lógica temporal, para mostrar que el sistema pues, se comporta bien. En términos de lo otro, de sistemas basados en redes y para Machine Learning y sistemas probabilísticos, vuelvo aquí a DVLP. Aquí está el artículo de blockchain, el último. Ustedes pueden entrar ahí a verlo. Yo no sé si esto salió con qué, con Open Access. Sí, está con Open Access. Y aquí esto es lo último que voy a mostrar. Entonces nosotros lo que hacemos acá, entre varias cosas, es proponer cómo modelar un blockchain. Tenemos algoritmos que dicen cómo se comporta un blockchain. Tenemos definiciones matemáticas de qué es lo que hace el modelo. Y luego, pues tenemos definiciones de qué es lo que queremos medir. Esto ya son cosas probabilísticas. Y fíjense que aquí pues hay límites, no solamente lógicas, sino también algo de análisis. Y los algoritmos que proponemos, qué tan eficientes son. A final de cuentas, pues, partiendo un poco pues, del hecho de que matemáticas no importa en este momento, les puedo mostrar experimentos que se han hecho de cómo se comportan las simulaciones. Sin necesidad de entrar a intervenir en un blockchain real, podemos hacer simulaciones de qué pasaría con blockchain reales. Entonces, esto es súper útil antes de implementar un blockchain, que puede ser carísimo, para saber qué tan bueno es el rendimiento. Aquí, esta curva, la que está a la izquierda, muestra que entre más lento sea el crecimiento de la red, más estable, y entre más rápido sea, más inestable la red. Estable quiere decir que es bastante eficiente, inestable quiere decir que es bastante ineficiente. Pues obviamente uno quiere un trade-off entre eso. Último mensaje, pueden entrar a mi página, esto lo encuentro también de manera libre aquí en publicaciones, en revistas, conferencias, reportes técnicos, y pues está la tesis doctoral en donde hablo pues, de cosas un poco más teóricas. Lucho, tengo que parar acá para que hagan preguntas. Listo. No, muy bien, Camilo. Muchísimas gracias. Yo creo que haces como un paneo suficientemente amplio y rápido de tu perfil. No sé, muchachos, si tengan algunas preguntas, pueden lanzar preguntas por acá, por el chat, o pueden prender la cámara y preguntarle a Camilo lo que consideran. Pues, yo tengo una pregunta. Dale, Joan, dale. Pues usted está en un proyecto sobre la biología, para conocer lo de la caña y el arroz, si no me equivoco. Y pues como que me gustaría saber más a fondo cuál es la finalidad de ese proyecto, como que para qué quieren descubrir eso. Vale, entonces hay un proyecto que se llama Ómicas. Usted más tarde creo que tiene en visita de Andrés Jaramillo, que él es el director general o ejecutivo de todo el programa. Este programa pues tiene una finalidad y es optimizar algunas variedades de arroz y de caña de azúcar para asegurar la provisión alimentaria de la región y pues del planeta, al final de cuentas, si funciona. Y lo que se quiere hacer en términos puntuales es construir nuevas
variedades de arroz y de caña que sean, por ejemplo, resistentes a cierto tipo de plagas o que sean resistentes a temperaturas cuando aumenten o a sequías, cosas por el estilo. Entonces, lo que nosotros hacemos ya específicamente con estos grafos y con aprendizaje automático es, vamos a ver aquí un ejemplito, es tratar de encontrar, por ejemplo, qué genes intervienen en el proceso metabólico del arroz para que se pueda, con experimentos ya de, eso se hace en una máquina y con experimentos ya de campo, determinar si en realidad están asociados o no, porque esos son genes que no intervienen cuando se cruzan las plantas. Nosotros no estamos haciendo aquí edición genética, sino que estamos tratando de darle herramientas a los biólogos para que no tengan que cruzar un montón de variedades de arroz, sino que sepan un montón de instancias de variedades de arroz para que puedan acotar ese espacio de búsqueda, es decir, si cruzo estas dos plantas, estas dos semivariedades, tengo más chance de encontrar una planta resistente al virus de hoja blanca, ¿vale? Entonces estamos pasando de un proceso de, básicamente puede tomar 12 años, a un proceso que puede tomar entre 3 y 4 años, asistido por computador. Entonces Machine Learning aquí le dice a uno, estas dos son un match como mejor. Ok, gracias. Listo. Voy a mostrar acá. Y si quiere otra pregunta, adelante mientras que yo les muestro algo aquí. Aquí se muestra cómo con la predicción que nosotros hacemos se mejoran ciertas anotaciones. Es decir, este gen hace parte de ciertos procesos biológicos y ahí pues estamos encontrando cosas que no existen. Y hace falta la parte de validación en experimentos que en este momento está parada por la pandemia. ¿Listo? ¿Qué más? Yo de pronto, mientras que los chicos piensan, puedo aprovechar para preguntar una cosita, Camilo. Sí, señor. Ahorita nos mostrabas algo que me parece muy bacano y es que se hacen verificación, ¿cierto? Tienen algoritmos de verificación y los hacen, nos mostraste unos simuladores con drones o inclusive unos simuladores de blockchain. Esto me parece muy bacano, pero entonces yo pensaba dentro de mí, bueno, yo voy a hacer un algoritmo de verificación para, por ejemplo, para demostrar que efectivamente algo sucede siempre o nunca va a suceder o bueno, algo como eso. Pero si yo lo voy a usar en un simulador de un dron, entonces también tengo que verificar, por ejemplo, que el simulador también funcione perfectamente al real, o yo ya me baso en que el simulador funciona y que no voy a tener errores de cuando lo hago en el simulador y lo paso al modelo real. ¿Eso cómo funciona ahí, Camilo? Pues siempre hay una distancia, ese problema siempre existe, hay una distancia entre la abstracción y la implementación real. Entonces, cuando uno hace la definición de todos estos elementos abstractos y los verifica y encuentra propiedades de ellos, uno después tiene las opciones, o pasa eso automáticamente, lo cual pues involucra que uno demuestre que ese traductor esté correcto, o uno tiene ciertas metodologías que le garantizarían de X o Y forma, por llamarlo así, que la traducción sea razonable, que no introduzca errores. Nada gana uno con demostrar que las propiedades del sistema se cumplen en el abstracto y cuando lo codifica ya en el drone, pues se tiró completamente el sistema. Entonces ahí pues siempre hay un gap, se llama una brecha, que hasta que no haya herramientas automáticas para la generación, pues no se va a cerrar. Ok, ya entiendo. Y otra cosita es que cuando estábamos hablando de la información tuya al principio, antes de que llegaras, contamos que una de las áreas que trabajabas era la lógica de reescritura, pero pues no le supimos dar mucho detalle a los chicos y de pronto les puedes dar como una introducción ahí al tema, como de en qué consiste la lógica de reescritura. La lógica de reescritura es una forma de modelar sistemas y verificar sistemas. Y el nombre lo dice, es lógica. Esa lógica, este gato se metió acá, perdón, la lógica es lógica porque tiene un sistema de inferencia, unos axiomas, etc. Y a final de cuentas lo que uno quiere es una herramienta que le permita a uno expresar cosas de manera sin equivocarse, ¿vale? Entonces la lógica hace eso, la lógica le permite a uno en general modelar sistemas de manera muy precisa sin ambigüedad. La parte reescrita es porque hay un modelo de computación, así como están las máquinas de Turing, están también los sistemas de reescritura. Y esos sistemas permiten a uno definir una fórmula o un estado y mirar cómo cambia en la medida que se va simplificando. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes aprenden trigonometría, les enseñan que hay unas identidades
y esas identidades, pues, uno a veces las comprime para hacer más sencillas las cosas, pero a veces las abre para poder hacer cancelaciones. Toda la escritura se utilizó inicialmente como una técnica para llevar a cabo estas simplificaciones de manera automática, pero en los últimos 40 años, 30 años se ha generalizado para poder tener sistemas que no son determinísticos como objeto de estudio. Entonces uno puede emular un protocolo y ver cómo evoluciona el sistema con base en reescrituras. Yo tengo una parte del sistema, digo, esta parte del sistema, bajo este contexto, cambia de A a B. Entonces el sistema, como todo, sigue igual, excepto que esa partecita, que era A, ahora es B. Y yo voy modelando así la transición que hay. Ok, perfecto, excelente. Bueno, ahorita sí no sé si de pronto los chicos le quedan por ahí alguna pregunta. Creo que acepto la última pregunta porque nos está esperando el consejo académico. Listo. Sí. No, Camilo, yo creo que podemos dejar ahí. Yo creo que muchas gracias por la charla. Yo creo que no. Pues, yo tengo una pregunta ahí rápida. Ok, Joan, pues rápido. Que a mí me interesa mucho el tema de los procesadores cuánticos y sobre la cuántica. Entonces, pues me gustaría saber si va a haber una implementación de esto en la universidad o algo así que tenga que ver con eso. Pues yo no soy experto en cuántica. Yo sé algunas cosas teóricas de lo que lo que representaría, lo que significaría tener procesadores cuánticos o computación cuántica. Pero yo prácticamente lo que hacen es que cambian el modelo de computación que nosotros conocemos, que es el de la máquina de Turing, que utilizamos hoy en día entre los computadores, por un modelo distinto, basado no solo en bits, sino en qubits. Pues esto le da un poder de cómputo impresionante para la solución de problemas en general, mucho más rápido, con menos espacio, etcétera, pero con unos problemas físicos que todavía no se han resuelto hasta donde entiendo. Entonces, el problema de observar, pues ese es un problema, no se ha resuelto. Y también hasta donde yo entiendo, la gran competencia que hay entre las compañías y laboratorios que trabajan el tema es en encontrar una forma viable de hacer computación cuántica, y eso todavía no se ha resuelto. Pero es lo que yo sé, no sé, posiblemente esté equivocado porque yo no sigo de cerca el tema. Okay. Bueno, ahorita sí, yo creo que ya. Yo creo que tenemos que parar. Camilo, muchas gracias. Yo creo que te pueden contactar al correo. Sí. En la página está mi correo electrónico y me pueden encontrar por ahí. Si no, pues escriben por la aplicación de la universidad. Este correo institucional también. Camilo.roche. Listo. Muchísimas gracias, Camilo. Que te vaya Gracias bien. a ustedes. Gracias, Chao, profe. muchachos. Chao, Gracias, muy Gonzalo. amable. Que Nos tenga buen vemos. día. Gracias. Hasta luego. Chao.